7.000 policías y militares están en alerta en todo el país ante el anuncio de movilizaciones. En la capital se reforzó la seguridad del centro histórico y del Palacio de Gobierno. Una de las empresas vinculadas al caso Sobornos era la encargada de construir el muelle pesquero de Crucita. La obra fue adjudicada por $49 millones. Elevó su precio en varias ocasiones y lleva meses abandonada. El movimiento ahora presentará una nueva objeción en contra del binomio de UNES. Aseguran que Carlos Rabascal es accionista de un banco. El aspirante asegura que no tiene impedimento legal. En Gente, Ecoavisa lanza una optimista campaña para recibir lo mejor de la programación y del 2021. Que la vida te cobra. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Empezamos las noticias aquí en Televistazo. 47.000 policías a escala nacional controlarán el orden público durante las movilizaciones convocadas para esta tarde. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. Las autoridades esperan que las marchas sean pacíficas y que no se repitan escenarios de violencia como ocurrió en octubre de 2019. Andrés Moposita nos describe el despliegue de los uniformados en la capital. Con vallas y concertinas se cerraron las principales calles del centro histórico de Quito. Desde temprano, miembros de la policía patrullaban la Plaza Grande, mientras boinas rojas del ejército se ubicaron en los alrededores del Palacio de Carondelet. Es el ambiente previo a las protestas que convocaron las organizaciones sociales para la tarde de este jueves. La policía estima que 1.200 personas participarán en la marcha de la capital, mientras que a escala nacional serán 56.000 los manifestantes. Para el día de hoy está prevista la ejecución de 17 marchas, 13 plantones, 6 posibles cierres de vías y 4 caravanas que se han establecido. El Cabildo de Quito también desplegará 2.500 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Control y bomberos en puntos estratégicos de la capital. Las fuerzas del orden esperan que en esta jornada no se repitan los actos de violencia y vandalismo registrados en octubre del año anterior. Varios comerciantes del centro histórico prefirieron no abrir sus locales este día. Otros dicen que se retirarán a las 14 horas, pues temen que las cosas vuelvan a salirse de control e infiltrados causen daños en viviendas y negocios. No quisiera que se vuelva a repetir nada de estas bullas graves y tanta cosa, que haya más respeto, que haya más tranquilidad. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, durante una entrevista radial, aseguró que las Fuerzas Armadas permanecerán en los cuarteles, pero en caso de ser requeridas por el gobierno, están listas para actuar. Cuando la policía requiera y haya la orden presidencial, cuando existan las condiciones suficientes, participarán como corresponde a las Fuerzas Armadas. Primero está la seguridad, la protección de la vida, de la propiedad privada. El contingente policial para estas protestas será de 47.000 uniformados a escala nacional. De estos, 2.500 en Quito. No hay reportes de manifestantes que se movilicen a la capital desde otras provincias. En Guayaquil, más de 1.000 agentes entre policías y personal metropolitano resguardarán la ciudad esta tarde durante la movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales en rechazo a la ley humanitaria. César Velastegui nos tiene un informe. Personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden, Policía Judicial e Inteligencia forman parte del contingente creado por la Fuerza Pública para controlar y evitar que haya desmanes durante las marchas convocadas para la tarde de este jueves en Guayaquil. Los manifestantes saldrán a marchar en contra de la ley humanitaria desde el Parque Centenario en el centro de la ciudad y avanzarán hasta la gobernación del Guayas. Allí se concentrarán los ciudadanos integrantes del Frente Unitario de Trabajadores. El comandante zonal de la Policía, general César Zapata, dio detalles del operativo. Vamos a tener presencia policial en la gobernación, en el puente de la Unidad Nacional, en el puente Lucía, aeropuerto de Guayaquil,
en las iglesias que se encuentran en el trayecto de esta marcha, edificios públicos y lugares en donde existe riesgo de posibles saqueos. La autoridad resaltó que hace 3 semanas se diseñó el operativo, que tiene como fin permitir la protesta social sin llegar a la violencia. Incluso se conoció que ya algunos buses con manifestantes procedentes de varios cantones del Guayas y provincias cercanas estarían llegando a Guayaquil. En el sector de Durán, para poder verificar si es que viene algún tipo de vehículo y saber que ese vehículo venga con los respectivos documentos y si es que es procedente el paso o no el paso de esos vehículos. Por su parte, desde la Corporación de Seguridad Ciudadana, autoridades de la Dirección de Justicia y Vigilancia, además de policías metropolitanos, han reforzado la seguridad en las instalaciones municipales y puntos considerados estratégicos para evitar incidentes. En otros temas, detrás del millonario contrato de construcción del muelle de Cruzita en Manabí está una de las empresas vinculadas al caso Sobornos. Esta obra quedó abandonada 4 años después de ser adjudicada. En esta segunda entrega, William Young nos informa que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumió el proyecto, pero no se sabe cuándo retomarán los trabajos. La obra fue adjudicada en 2016, poco después del terremoto. Los recursos para ejecutarla salieron del Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción. El valor final del muelle de Cruzita es de $49 millones. El Servicio de Gestión Inmobiliaria, Inmobiliar, era la administradora del proyecto, una entidad ahora disuelta. El Servicio de Contratación de Obras, SECOP, fue el contratante. Ahora también es una entidad eliminada, que en 2016 adjudicó el millonario muelle al Consorcio de Puertos Artesanales, conformado por Saúl Velasco y la empresa Eseico, cuyo presidente es Ramiro Galarza. Él es uno de los contratistas sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Vía telefónica contactamos a su abogado, Gustavo García, quien ofreció darnos una versión sobre este tema, aunque hasta la edición de este reportaje no lo confirmó. Fuimos a las oficinas que el consorcio tiene en Manabí y están cerradas, con candado. En su interior algunas carpetas y otros documentos de esta obra abandonada. Cuando se planificó esta obra, estaba previsto que culmine totalmente en el 2019 su construcción. Pero ya estamos en octubre de 2020 y hay muchas áreas como estas, inconclusas, con algunos pilotes, unas bases con varillas de hierro. Es una obra paralizada y no hay ningún trabajador en ella. Cruzita es una parroquia de Puerto Viejo. El vicealcalde de la capital manabita, Erwin Valdivieso, mencionó que el complejo pesquero tiene poco más del 70% construido, pero desde hace meses por ahí no se ve a nadie. El SECOP, como ejecutor del contrato, e Inmobiliar como administrador del mismo, pasaron a competencias o a manos del Ministerio de Obras Públicas, que tiene que inmediatamente viabilizar el pago de un 3% de avance de obras que no había sido honrado y que es lo que permitiría retomar los trabajos inmediatamente. Sin embargo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, aclaró que dinero no hay, al menos no para esta obra. Para lo que se va a brindar la mayor apoyo y la mayor concentración es justamente sacar las obras hospitalarias. Las otras tendrán que esperar un poco hasta poder tener los recursos. Tenemos que primero revisar cómo va el asunto de las expropiaciones, para lo cual necesitamos apoyo del municipio de Puerto Viejo. Una vez que terminado ese tema, podemos salir y buscar los recursos para poder continuar con la obra. Pero desde el municipio aseguran que el área a expropiarse es parte de una obra vial complementaria, que eso no impide que el muelle se termine. ¿Cómo no va a ser prioritaria una obra como esta, que reitero beneficiará a 14.000 habitantes de una parroquia, sin dejar de mencionar que 49, casi 50 millones de dólares no pueden quedar en el limbo? Y mientras las autoridades intentan ponerse de acuerdo, los miles de pescadores de Cruzita y la comunidad de Manabí siguen anhelando una obra prometida y ahora olvidada. Anoche, la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, sentenciada en el caso Sobornos, ingresó al Centro de Confianza del Sur de Quito para cumplir con la sentencia. Martínez fue sentenciada como coautora del delito de cohecho a 9 meses y 22 días de cárcel y cumplirá el tiempo que le falta, es decir, unos 3 meses. Además, debe pagar los $778.000 que le corresponde como indemnización y las demás medidas simbólicas de reparación al Estado.
Vamos a la pausa y al regresar, todo listo para el último debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que se realizará esta noche. Seguimos informando. Este 23 de octubre inicia el proceso de postulaciones para las universidades e institutos técnicos para quienes rindieron el examen Ser Bachiller. Hay más de 300 carreras ofertadas. 52 universidades y 171 institutos superiores técnicos ofertan 310 carreras en distintas modalidades y quienes rindieron el examen Ser Bachiller podrán postular a un cupo para continuar sus estudios superiores. Podrán verificar la nota de postulación en la plataforma examenadmisión.cenesit.gov.es. Los jóvenes tienen la posibilidad de escoger desde 1 hasta 5 carreras. Se recomienda hacerlo en orden de prioridad, de acuerdo a su preferencia y puntuación obtenida. Los estudiantes pueden, naturalmente, no aceptar la postulación si es el caso y pueden volver a participar. Sin embargo, cuando a un estudiante se le asigna la primera carrera que elige, ese estudiante sí tiene la necesidad de aceptar ese cupo. Desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre podrán postular. Luego vendrá la etapa de aceptación del cupo, que será entre el 28 y 29 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Si no postuló, habrá otras 3 posibilidades de hacerlo en el mes de noviembre. El número de cupos aún está por definirse, pero la Secretaría de Educación Superior Cenesit espera que supere los 92,000 que se entregaron en el mismo periodo el año pasado. Seguimos informando. El movimiento ahora anuncia objeción contra la candidatura de Carlos Rabascal a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Asegura que es accionista de un banco que tiene relación con paraísos fiscales. Rabascal señala que su participación en esa entidad es de $3, por lo que la ley no impide su postulación. Patricio Díaz con los detalles. Son miembros de la alianza entre el Movimiento Ahora y Sociedad Patriótica. Ellos anuncian que objetarán ante el Consejo Electoral la candidatura de Carlos Rabascal a la vicepresidencia de la República y explican por qué. Es accionista del Banco de Guayaquil Sociedad Anónima, constante en la página web del Servicio Nacional de Rentas Internas. Banco de Guayaquil Sociedad Anónima sería integrante de 2 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. La ley prohíbe que funcionarios tengan bienes, directa o indirectamente, en paraísos fiscales, lo que la convierte en una inhabilidad para las candidaturas de elección popular. Que el correísmo promovió esta consulta popular para proscribir a un solo candidato, hicieron esta ley a medida de ese candidato. Hoy, bajo su misma ley y bajo ese mandato ciudadano a través de consulta popular, esa candidatura debe ser descalificada. Carlos Rabascal acepta que tiene acciones. Explica que son producto de una herencia de su abuelo desde los años 80, que con la crisis bancaria casi desaparecieron. En vez de darle los dineros correspondientes a sus depósitos, se los regresaron en acciones. Por tanto, no fue una adquisición de acciones. El momento que entramos a la dolarización, esas acciones de 1.000 sucres se transformaron en $3. Y dice que si se confirma la objeción, su defensa estará en las excepciones de esa misma ley, que excluye fondos o inversiones, siempre que sean accionistas minoritarios. Es la gana de ensuciar la política, es la gana de seguir dilatando mediante una estrategia nuestra inscripción. Además del binomio de UNES, está pendiente la confirmación de los candidatos de Unión Ecuatoriana, Fuerza Ecuador, Libertades Pueblo y Juntos Podemos. Inició que funcionará con gas natural. Tendrá una potencia instalada de 400 megavatios y se espera una inversión privada de $600 millones. Juan Carlos Esprúa nos cuenta en qué parte del país sería construida. El gobierno de Lenín Moreno continúa impulsando proyectos energéticos en los que el Estado no pondrá un centavo debido a los problemas de liquidez del fisco. Esta vez, el Ministerio de Energía lanza a concesión un proyecto para la generación de energía eléctrica a través de gas natural. Se espera una inversión privada de $600 millones. Todo este esfuerzo está orientado a mostrar cómo Ecuador se va embarcando dentro de este proceso
de masificación de la electrificación. Según información oficial, el proyecto se construirá en la costa, en el espacio que decidan los inversionistas privados que resulten seleccionados. El ministro de Energía precisa que el país dispone de 2 puertos importantes que pueden considerarse para la importación del gas natural licuado. Uno es el puerto Monteverde en la provincia de Santa Elena y el puerto de Pozorja en Guayaquil. Es que restauramos poco a poco la credibilidad para que el inversionista se sienta confiado. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, explica la importancia de que el costo de estos proyectos sea asumido por el sector privado, evitando que el Estado ecuatoriano asuma algún tipo de riesgo económico. Yo no le pago mientras usted no haya terminado la planta y esté listo a entregar la generación. Son del problema del contratista. El Estado se sienta cómodamente a esperar que esté la planta ya funcionando. Como se dice, que le entreguen llave en mano, que la prenda, comience a generar, a vender y a pagar con eso. Los 400 megavatios que generará este proyecto formarán parte del Sistema Nacional Interconectado. Se espera que su construcción tenga una duración de 30 meses, contados a partir de la fecha de la firma del contrato de concesión. Mauricio Pozo llega al gobierno de Lenín Moreno como su cuarto ministro de Economía y Finanzas tras la salida de Richard Martínez. Empieza su gestión cuando su antecesor anunció haber logrado un importante acuerdo con el Fondo Monetario, además de otros importantes créditos cuyos fondos, se dijo, irían a cubrir proveedores, profesionales impagos, trabajadores que esperaban también sus recursos y más. Ministro Pozo, bienvenido, buenas tardes. El Frente Unitario de Trabajadores y otros se preparan para ir a las calles. Uno de los gritos de protesta, sin duda, tendrá que ver con el incumplimiento del Ministerio de Finanzas con los trabajadores. Por ejemplo, los profesionales de la salud que tenían que ser vinculados de acuerdo a la ley humanitaria y a quienes usted ya les dio un baldazo de agua fría al decirles que no había dinero para hacerlo. Ahora, en el día del paro, ¿qué les dice? Buenas tardes, Tania, gracias por la entrevista. Creo que las declaraciones que yo realicé días atrás fueron absolutamente claras. Lo que he dicho es que nosotros requerimos hacer el espacio presupuestario necesario y buscar la liquidez necesaria para poder cumplir lo que está en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario y en el reglamento respectivo. Ahí también es muy claro lo que se establece. Pueden vincularse aquellos que estuvieron directamente trabajando en ese tipo de actividades por concepto de la pandemia, así como tenían que haber registrado o estar inmersos en contratos ocasionales o de otra naturaleza. No es la persona que pasaba por la calle en esos días o el camillero de una clínica privada el que también va a tener acceso. Entonces, sobre esa base y en base al reglamento, nosotros estamos encontrando las formas de ir gradualmente atendiendo esto en función, como digo, del espacio presupuestario y de la liquidez. Así que yo no he dicho que no voy a cumplir. No, yo tampoco he dicho que usted no va a cumplir. Usted dijo que lo haría en el menor tiempo posible, pero el menor tiempo posible puede ser un día o un año. No es un plazo de esa magnitud porque son 6 meses realmente lo que se establece. ¿Puede aventurarse a un plazo? Yo no quiero errar en fechas, pero sí le puedo decir algo. Del monto, del número de personas que están pensando, alrededor de 2.000 personas ya están dentro del presupuesto y del rol. Entonces, esas personas, por ejemplo, ya podrían tener acceso de manera prácticamente inmediata. En las mesas de trabajo que hemos estado como ministerio participando, conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, ya se va a establecer ese tema de tal suerte que vayamos gradualmente evacuando. Le insisto una vez más, ¿podría aventurarse a un plazo? El plazo es inmediato para la primera parte de las personas. ¿Inmediato cuánto? ¿Cuándo? En esta semana, semana. Conforme vayamos abriendo los espacios, podrán irse vinculando las otras personas, pero siempre dentro del espacio presupuestario y dentro del programa económico, que es lo básico que hay que preservar. Como ministro de Finanzas, sin duda debe resolver asuntos complejos como este, pero ¿cómo explicar a los trabajadores que ellos
sí son la prioridad del Estado. Una de las críticas a su antecesor era su cumplimiento hacia afuera, dejando los ahogos hacia adentro, como dirían nuestros mayores, con todo respeto, oscuridad de casa y candil de fuera. ¿Usted cómo va a cambiar esta percepción? Bueno, las obligaciones hay que honrarlas y las obligaciones son internas y externas. Nosotros estamos trabajando para adoptar algunas decisiones para evidenciar que esto efectivamente es así. Le doy un ejemplo. El día de mañana vamos a hacer una declaración pública que se conocerá sobre el compromiso del gobierno, por ejemplo, para el aporte del 40% de las pensiones a la seguridad social que no se han podido atender en el último año por la crisis económica y por el problema de la pandemia. Esa es una manera de demostrar que estamos absolutamente comprometidos con la atención de las obligaciones que tenemos, en este caso con acreedores internos, así como cumplimos con nuestras obligaciones externas. Bien, es un anuncio importante para el Seguro Social. Al margen de los trabajadores, los municipios del país y los consejos provinciales están en rojo, reclaman el cumplimiento de sus asignaciones y la devolución del IVA. ¿Cuál es su plan para cumplir con estos gobiernos seccionales? ¿Podría haber un estallido? Hay un déficit para este año que hemos ya anunciado de 8.9% del PIB. Este déficit no tiene antecedente en la historia del Ecuador. La historia económica no registra una situación de esa magnitud. Y adicionalmente tenemos una recesión que va a significar una caída de producción de entre el 10 y el 11%. Pero llegaron dineros frescos de a eso quiero llegar, justo a eso quiero llegar. Se pudo lograr el oxígeno que nos dio el acuerdo de la deuda y por otro lado se concretó un acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo un primer desembolso de 2.000 millones hace pocas semanas y esos recursos fueron utilizados en una priorización de atrasos que estaban pendientes de pago y estamos a la espera de que sigan ingresando fondos del Banco Mundial, 500 millones en este mes de noviembre y 2.000 millones en diciembre, el nuevo desembolso del fondo y probablemente recursos adicionales de la China. Todo esto, aparte de la propia gestión del presupuesto, aparte de la recaudación que empieza a mejorar. ¿Con esos fondos se pagará a los municipios? Con todo eso nos iremos poniendo al día gradualmente. No le puedo decir en qué porcentaje lo vamos a hacer en cada fecha, porque eso es imposible anticipar. ¿Será antes de fin de año? ¿Antes de fin de año? Vamos a cumplir con todo lo que sea necesario para tener a fin de año cerrado la brecha y poder preparar un presupuesto asimismo financiado para el próximo año. Para eso estamos y nuestro compromiso es llegar a esos acuerdos. Gracias al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, por estar con nosotros. Ya regresamos. Gracias. Luego de la pausa, ya suman 295 muertes violentas en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Anoche un hombre recibió 12 disparos en el sector de Mapasingue. Continuamos con más noticias. En menos de 24 horas se registró otro asesinato en Guayaquil. Las investigaciones de la policía apuntan a que la víctima estaría implicada con la organización delictiva de alias El Rey, que se dedicaría al microtráfico de drogas en la ciudad. Diego Cuenca nos informa. En Guayaquil, Durán y San Borondón, el pasado 16 de octubre, se reportaron 286 muertes violentas, pero en menos de una semana, ese jueves ya suman 295 asesinatos. En su mayoría ocurrieron en el puerto principal. El último caso sucedió anoche, en la Cooperativa Justicia Social de Mapasingue Este, en el norte de la urbe. En ese lugar mataron a un hombre con 12 disparos y su cuerpo quedó sobre la vereda. Es abordado por dos sujetos que se bajan de una camioneta color negro, quienes le realizan varios disparos de arma de fuego causando heridas letales en su tórax. Tras este asesinato, la policía profundiza las investigaciones en una organización delictiva de alias El Rey, un sujeto que se dedicaría al microtráfico de drogas en la ciudad y que presuntamente había tenido vínculos con la víctima. Al parecer, este sujeto estaría vinculado a una organización delictiva del sector, una alias Rey. La víctima fue acribillada cuando presenciaba un evento deportivo. La policía detectó que el fallecido tenía antecedentes penales por asesinato. Incluso hace pocos meses había salido de la cárcel.
por lo que el subdirector general de investigaciones de la policía busca aclarar los crímenes. Ya son personas que salen ya con una muerte prácticamente etiquetada o direccionada, ¿no? Muchas de las muertes de personas que han estado privadas de la libertad salen justamente a tratar de recuperar ese espacio de poder, y ahí es que se generan justamente estos enfrentamientos. En el hecho más reciente, los uniformados verifican si hay videos de seguridad que permitan identificar a los asesinos. 3 personas más fueron detenidas acusadas de integrar la banda delincuencial de Sacapintas que robaron $7.000 a 2 mujeres en La Tacunga el pasado lunes. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos cuenta que la detención se dio mientras los delincuentes recuperaban parte del dinero que fue escondido debajo de unas rocas. Es así como el pasado lunes concluyó el operativo en el que se detuvo a 5 miembros de una banda de Sacapintas, entre los que había 4 extranjeros. Los sujetos asaltaron a 2 mujeres en el centro de La Tacunga y dispararon al aire. Luego huyeron llevándose $7.000, pero el dinero no fue encontrado. Sin embargo, 48 horas después del robo, en el sur de la ciudad, habitantes de los alrededores de la quebrada de Nintinacazo, por donde huyeron los implicados, alertaron a la policía de la presencia de 2 hombres y una mujer. Tras recorrer la zona, agentes de la fuerza pública encontraron parte del dinero robado. Así lo informó Juan Carlos Salazar, comandante de policía de Cotopaxi. Estábamos verificando qué se encontraba al interior de la maleza y personal policial levanta unas rocas y encuentra la cantidad de $3.963.87 americanos que justamente fueron el objeto de robo del asalto y robo perpetrado el día lunes. Los sospechosos fueron detenidos y las 2 mujeres asaltadas reconocieron la cartera en la que fue hallado el dinero. Una primera parte encontramos esta cantidad. Posteriormente, con las investigaciones del caso, que tenemos 30 días por la instrucción fiscal, iremos realizando las investigaciones a fin de dar a conocer el monto real. Las investigaciones también determinaron que esta banda delincuencial está liderada por un extranjero identificado como alias Cobra y que está entre los 8 detenidos a quienes se les dictó prisión preventiva y están en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Desde esta semana, en Ecuador se autorizó la comercialización y producción de cannabis no psicoactivo y el cáñamo. Pero para cultivar estas plantas, el Ministerio de Agricultura habilitó 7 tipos de licencias cuyos permisos ya se pueden tramitar. Diego Cuenca nos amplía la información. Desde este lunes, el Ministerio de Agricultura autorizó la producción, comercialización y exportación del cannabis no psicoactivo, es decir, con fines medicinales, y del cáñamo industrial, una planta que es de la familia de la marihuana. Para eso, la autoridad agropecuaria exige contar con uno de los 7 tipos de licencias, como lo establece el reglamento que ya está vigente. La primordial es la licencia 3, que permite producir cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial. Así lo explica Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola. La gente que esté dedicada a la licencia 3, que es la de cannabis no psicoactivo o cáñamo, podrá actuar en toda la cadena, menos en la de procesamiento, pero podrán exportar o producir semillas sin ninguna licencia adicional. Para acceder a estas licencias, se debe conformar una compañía cuyos directores, socios y accionistas tienen que presentar un certificado de antecedentes penales que no hayan sido sentenciados por narcotráfico o lavado de activos. Trámite que ya empezó Carol Fernández, junto con su esposo Juan Carlos Muñoz. Ellos celebran que esta normativa permitirá incrementar sus ventas de productos derivados del cáñamo que ofertan a través de redes sociales. Para nosotros es un logro porque las personas que estamos dedicados a este negocio podremos estudiar la planta, podremos sembrarla, cosecharla, extraer, y no solamente para productos como aceites o cosmética. Incluso buscan cultivar cannabis con fines medicinales. Para poder tener la calidad comprobada hasta el final, que es el producto terminado, hay que tener un cuidado desde la semilla, entonces el cultivo, la cosecha. El trámite de licencia no durará más de 2 meses y por ahora se otorgará para producir cannabis no psicoactivo en lotes de mínimo 12 hectáreas. Ecoavisa emprende una nueva campaña en la que preparamos una programación de lujo para el 2021. Esto viene acompañado de una canción de promoción del artista puertorriqueño José Nogueras, a quien Ana María Palacios entrevistó. Veamos.
lleva un mensaje positivo, lleno de alegría y esperanza. Así es el tema Que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Canción que es parte de la campaña de Coavisa para promocionar su programación del 2021. Este sencillo es del reconocido compositor y cantante puertorriqueño José Nogueras, quien se siente honrado de que su canción sea escuchada por los ecuatorianos. Gracias por utilizar este mensaje de mi canción. Para ustedes es un honor. Vuelvo y repito, Ecuador es Ecuador hermoso y la gente bella, preciosa. Qué bendición de Dios. América Latina tiene tanta gente linda. Así es que vamos a seguir hacia adelante, que se vaya lo malo y que venga lo bueno. El artista, que también había escrito temas para Héctor Lavoe, José Feliciano y Rubén Blades, cuenta que siempre ha compuesto canciones positivas a pesar de pasar duros momentos en su vida, como sobrevivir al cáncer. La fe y el optimismo me ha dado tanto gozo y tanto empuje en la vida que siempre estoy pensando que lo malo no va a estar, que va a venir lo bueno y que lo bueno se va a quedar. Y uno atrae también las cosas buenas con la forma en que uno se proyecta y vive la vida. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, se unió para interpretar el tema promocional de Coavisa. Que la vida te cobra lo malo que hayas hecho, se te pegue del alma y te deja maltrecho. Ecuavisa se adelanta al 2021 para que se vaya lo malo y venga lo bueno, con la mejor programación nacional e internacional. Amigos, buenos compañeros. Y con esto estamos despidiendo, Tania, que se vaya lo malo. Y que venga lo bueno. Así llegamos al final. Un abrazo para todos, más noticias a las 19 horas.